ustedes están imbuidos en que todos los días trabajan con esos jóvenes menores. Y como este curso, este diplomado es Administración Pública y el Derecho, qué bueno que tocamos el aspecto que ustedes, espero no les haya yo dejado alguna duda, ¿verdad? O alguna pregunta, o alguna situación, ¿verdad? Porque ustedes manejan estos jóvenes, cualquier día pueden tener un problema con alguno de ellos, y que ustedes sepan hasta dónde pueden llegar ustedes, ¿verdad? Ustedes son autoridad suprema en su escuela, total. Entonces, como decía la maestra, no puede entrar ninguna autoridad sin una orden de cateo a tratar de hacer una investigación para nada. Ustedes tienen la autoridad suprema dentro de la escuela, el llamar la atención a sus alumnos en la forma y términos, ¿verdad? El sancionarlos si hubiese alguna riña dentro de su escuela, ya no tanto afuera, porque eso ya compete a una autoridad policíaca, pero sí que sepan que tienen derecho, ¿verdad? Bien, bueno, dentro del ámbito de la administración pública veracruzana, decíamos que hay 12 secretarías de Estado. 12 secretarías. Dentro de esas secretarías de Estado está la Secretaría de Gobierno. ¿Cuán importante es la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz? Fundamental. Y fundamental para el jefe del Ejecutivo. La Secretaría de Gobierno, por ahí creo que ya tienen inclusive anotadas las facultades y funciones de la Secretaría de Gobierno en Veracruz, son las siguientes. 1. El secretario de Gobierno proyecta y redacta los decretos de ley que va a presentar el gobernador al Congreso local. O sea, redacta los decretos de ley. Auxilia al gobernador de Veracruz en la redacción de las leyes que han de presentarse en el Congreso local para su estructura y para su publicación en su caso. La Secretaría de Gobierno tiene la facultad también de marcar la política interna del Estado de Veracruz. ¿Quién marca la política interna en el Estado? El gobernador. La Secretaría de Gobierno tiene la facultad también de vigilar que de manera coordinada los municipios de Veracruz manejen su propia política interna, ¿verdad? O sea, su propia política de cómo gobernar, ¿verdad? Otra función de la Secretaría de Gobierno es manejar el registro público de la propiedad y del comercio. Manejar también el registro civil de las personas. La Secretaría de Gobernación maneja las actas de nacimiento, de función, matrimonio, divorcio, etcétera, etcétera. Otra función de la Secretaría de Gobierno es el apostillado de documentos mexicanos para tener validez en el extranjero, ¿verdad? El apostillado de documentos mexicanos para tener validez en el extranjero. Otra facultad importantísima de la Secretaría de Gobernación en Veracruz es el manejo del colegio notarial. O sea, el manejo del colegio notarial en todo lo que es su estructura, su organización, la disposición de los notarios por parte del secretario de Gobierno en todo lo largo y ancho del terreno del Estado veracruzano, y también otra facultad, el hecho de manejar todo lo que son los exámenes de oposición para el notariado latino.
Esas son facultades de la Secretaría de Gobierno. Una facultad importantísima con la que prácticamente vive diariamente el secretario de Gobernación, o llamado en Veracruz de Gobierno, es el manejar el agro veracruzano, la pequeña propiedad agraria, los predios, los ejidos y todo lo que es el campo agrario en Veracruz, ¿verdad? Hay una secretaría muy importante dentro de las secretarías de Estado en Veracruz, la Secretaría de la Contraloría Interna. Es un secretario el que la maneja. Es un secretario que se ocupa de vigilar, de observar, de sancionar previo procedimiento investigatorio a todos los funcionarios públicos dentro de la administración estatal. No solo del gobierno del Estado, sino de los gobiernos municipales. La Contraloría Interna de Veracruz es una secretaría que tiene que ver con todos los funcionarios públicos. Los sanciona, los investiga previa queja que haga cualquier particular de algún funcionario. Esa Secretaría de la Contraloría le da la oportunidad al funcionario público de defenderse, le da la oportunidad de que exprese su garantía de audiencia, presentando pruebas en su favor para aclarar y definir su inocencia. Si por el hecho por el cual se le ha abierto una investigación al funcionario se resuelve que es culpable de algo, hay las siguientes sanciones. Primero, amonestación pública. Consiste en que ese jefe de departamento o ese secretario de Estado o ese secretario de gobierno es sancionado con una amonestación que le hace el gobernador frente a todo su personal para llamarle la atención por la forma incorrecta de interactuar en el desempeño de su función pública. Esa es la amonestación pública. Una segunda sanción es la suspensión sin goce de sueldo de un mes. Una tercera sanción es la suspensión definitiva del funcionario público por la conducta desplegada. Esta sanción lleva una dualidad en la sanción. Es el cese inmediato en su actividad laboral, en su actividad laboral, pero lleva correlativo él o los delitos que pudiera haber cometido en el desempeño de su función pública. Quiere decir que además de ser despedido, sancionado con el despido absoluto de su trabajo, ¿verdad? Lleva relativo los delitos por los cuales tendrá que pagar a la justicia. Ergo, lleva aparejada el internamiento en centro penitenciario. La Secretaría de la Contraloría es una de las secretarías, más bien la única secretaría que su personal interactúa en todas las secretarías de Estado. O sea, en la Secretaría de Gobierno hay 4 a 5 elementos que están radicados en la Secretaría de Gobierno. En la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hay otros 3 o 4 elementos de la Contraloría que están a las vivas dentro de la Contraloría para ver la forma y los términos como se conducen los funcionarios. La Secretaría de Educación igual, la Secretaría de Pesca igual, la Secretaría, cualquier Secretaría, todas las secretarías tienen dentro de su estructura personal actuante de la Secretaría de la Contraloría Interna. La queja puede venir directamente de parte de un particular que se vio mal servido por el servidor público
que lo maltrató, por ejemplo, cuando le pidió audiencia, que le pidió dinero, ¿por qué no?, el cohecho, que hizo mal el trabajo que le había solicitado para favorecer a un tercero, puede llevarse esa queja o puede llegar a la Contraloría Interna esa queja por parte directa de un particular o puede llegar por parte directa de un mismo funcionario de la Secretaría de la Contraloría, ¿verdad? Por eso son observantes, por eso están observando la actividad, están observando la interacción de los funcionarios en las secretarías. En el estado de Veracruz, decíamos, ¿quién me lo podrá decir? Claro que sí me lo dice porque ya lo tienen anotado. Hay 2 secretarías de Estado, 2 secretarías que no es ni la Secretaría de Gobierno, ni la Secretaría de Finanzas, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni la Secretaría de la Función Pública, pero son 2 secretarías de Estado que no llevan el nombre de secretaría, pero que son secretarías de Estado. La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Consejería Jurídica de la Gobernatura del Estado, que a nivel federal se llama Consejería Jurídica de la Presidencia de México. Muy importante esta Secretaría de la Contraloría, perdón, muy importante esta Secretaría de la Asesoría Jurídica, en razón porque da asesoría jurídica al gobernador, da asesoría jurídica a los secretarios de Estado, a los 12 secretarios de Estado, da asesoría jurídica a los 12 subsecretarios de Estado, da asesoría jurídica a los directivos de puestos de alto rango en el gobierno veracruzano, pero da también asesoría jurídica a usted si necesita asesoría jurídica para un asunto X, en lo particular. O sea, muchas veces dicen las personas, nos ha tocado, pues no hago nada porque no tengo para pagar un abogado. Ahí está la oficina de la Consejería Jurídica del Gobernador. Allí hay personal actuante, como abogados de oficio, que reciben la queja de usted como particular maestra contra un funcionario de gobierno o un particular, y ellos tienen la obligación de abocarse al desarrollo de ese proceso y procurar sacarlo adelante en su favor, sin costo de ninguna naturaleza, ¿verdad? Es lo que sucede en la Consejería Jurídica de la Presidencia. La Consejería Jurídica de la Presidencia tiene esas funciones, pero también tiene la función de dar asesoría jurídica a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, a los embajadores, a los cónsules, a los vicecónsules, a los agregados de embajada, al personal actuante de la Embajada de México en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y también esa oficina de la Presidencia tiene la oficina para atender a la maestra que lleva con su caso en lo particular. Entonces ahí un funcionario público le va a atender, le va a escuchar, va a razonar, se va a abocar a su caso y va a hacer lo posible por sacarlo adelante, ¿verdad? Parece ser que ahí no hay el cohecho, por lo menos yo no he escuchado que en esas oficinas de gobiernos estatales y gobiernos federales tan importantes haya el cohecho. A lo mejor en algún lugar ya apareció, pero esperemos que no sea así, ¿verdad? ¿Qué es el cohecho? El que el funcionario le diga, así como no le llevo a su asunto, pero son 10,000 lanitas. Oiga, Dios, entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Verdad? No, en la función de la función pública no hay esa situación en este caso. Esta Secretaría de la Procuraduría de Justicia del Estado, ¿qué finalidad tiene la Secretaría de la Procuraduría? Procurar justicia. Fíjense qué importante es, ustedes maestros, definir y separar. Separar
los conceptos de que el Poder Judicial administra justicia, el Poder Judicial imparte justicia. La Secretaría de la Procuración de Justicia procura justicia. ¿Qué diferencias hay? Las siguientes. Al hablar de procuración de justicia, el funcionario actuante, que es un fiscal, procura hacer una investigación para generar si hay delitos o no que perseguir. ¿De acuerdo? El procurador de justicia se aboca a investigar en una carpeta de investigación donde aparece una queja, una querella o una denuncia oral, en un CD, ¿por qué no?, para investigar, y yo como procurador me quedo en que sí hay delito que perseguir y hago una determinación, sí hay delito que perseguir. Bueno, pues ya mételo a la cárcel. No, yo no lo puedo meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque yo procuré justicia. Porque yo, al procurar justicia, investigué y definí que hay delito que perseguir. Pero con mi determinación, hasta ahí acaba mi trabajo. Y ahora pertenece al juzgador, el juez, ya sea un juez administrativo, fiscal, laboral, penal, civil o mercantil, o de cualquier índole, imparte justicia, ¿sí? ¿Con qué? Con los elementos que le proporciona la Secretaría de Procuración de Justicia, ¿verdad? No hemos de confundir que los jueces procuran justicia. No hemos de confundir que los ministerios públicos, fiscales especializados en determinada materia, robos a comercio, violaciones, delitos sexuales, etcétera, etcétera, ellos procuran la justicia. Entonces, la Secretaría de la Procuración de Justicia procura justicia, no imparte justicia, procura. Le dice al que va a impartir, mira, aquí están los elementos para que tú, con tu procedimiento judicial, dictes una sentencia, ¿verdad? Entonces, ahí estriba la diferencia. Bien, en la administración pública veracruzana, 12 secretarías de Estado. Dentro de las 12 secretarías de Estado existen las empresas de participación estatal, empresas centralizadas y descentralizadas. Dentro de las empresas centralizadas del gobierno del Estado están las 12 secretarías de Estado, que dependen de forma directa del jefe del Ejecutivo, ¿verdad? Son centralizadas. Descentralizadas son aquellas que, por el ancho y largo de la geografía veracruzana, se establecen para dar servicio. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, el ISSSTE. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ejemplo, el Infonavit. Esas son empresas de participación estatal. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos es una empresa de participación estatal. ¿Por qué son empresas de participación estatal? ¿Que una empresa privada no es de participación estatal? No, para nada. O puede ser con cierta participación en sus acciones. Pero son empresas de participación estatal porque el capital mayoritario, si no todo el capital, es del gobierno. Se constituyen por una protocolización notarial, sí, ¿por qué no? Se constituyen después de una autorización que da la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se señala precisamente que esa empresa de participación estatal se va a llamar de determinada forma, va a tener una vida de 99 años, va a tener un capital de tanto, va a tener un domicilio en tal sitio, va a tener tales y cuales accionistas, y su cláusula de calco reza que puede prácticamente aceptar capital extranjero, o su cláusula de calco dice que no habrá manera de aceptar capital extranjero.
Varía mucho de la empresa privada, porque cuando se hace un nombramiento en la administración pública, no se acude ante el notario, no se hace una asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas, como en la empresa privada. No se hace así para otorgarle poderes y facultades al nuevo director. En la empresa privada, el consejo de administración, compuesto por el presidente, el secretario, los tesoreros, los vocales, hacen una asamblea extraordinaria de accionistas u ordinaria de accionistas y la nombran a usted presidenta del consejo. Y en ese momento le otorgan las facultades propias del Código Civil, de los códigos civiles y del Código Civil Federal para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, suscribir y endosar documentos financieros y también celebrar contratos bancarios y sustituirlos, si así se le permite. En la función pública, estas facultades que acabo de señalar las recibe el funcionario público, pero no se acerca a ningún notario, pero tampoco se acerca a una asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria de accionistas. Simplemente se atiende a la Constitución y se protesta el cargo. La protesta es ante el presidente, la protesta es ante el gobernador, la protesta es ante el secretario, ante el presidente municipal, en donde dice el funcionario protestante: protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de mi estado, Veracruz, respecto al cargo que hoy estoy recibiendo del presidente de México, director general de Petróleos Mexicanos. Si no lo hiciere así, que la nación me lo demande. Con eso, con esa situación pública notoria y sonora, esa persona se sienta en esa silla y puede firmar todos los contratos multimillonarios que quiera de Petróleos Mexicanos con instituciones nacionales o extranjeras. Tiene las facultades que hace un momento le señalaba yo a la maestra, sin que ni siquiera hubiere pasado ante una protocolización notarial, ni tampoco un registro de esa protocolización, esos poderes, facultades dadas en un registro público de la propiedad. Basta protestar el cargo para que se llene, se imbuya el funcionario público de que puede firmar contratos multimillonarios, de que como director general de Petróleos Mexicanos puede vender la torre de Pemex si quiere. Efectivamente, ¿verdad? Eso es un efecto de la protesta del cargo en la función pública. Ese es un efecto de la protesta del cargo en la función pública. Muy importante, muy importante. Bien, no sé si tengan alguna duda sobre ese particular. Seguro, ninguna. Bueno, precisamente las secretarías de participación estatal, su capital es totalmente mexicano, del gobierno, y en algunas ocasiones se puede aceptar cierta participación de acciones extranjeras, cuando lo permita la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y lo permita, como hablamos de la función pública, como hablamos del gobierno, lo permita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. ¿Por qué el Banco de México? ¿Por qué dije el Banco de México y no dije el Banco Nacional de México? ¿Quién me lo dice, maestro? ¿Qué diferencia hay entre el Banco de México y el Banco Nacional de México? Ándele. Banamex, institución privada de banca y crédito. ¿Y el Banco de México? Es un banco del Estado, es el Banco Central, es el Banco de Desarrollo que pertenece al gobierno federal, estatal y municipal,
para controlar la paridad del peso con las monedas todas extranjeras. Es la institución que regula los préstamos y empréstitos de México con el mundo. Es la empresa corporativa que planea y auxilia o habitúa a los bancos de primer piso o bancos comerciales para prestar a los particulares. Es una institución de banca de desarrollo. Es el banco emisor de papel moneda y monedas en sí. Ese es el Banco de México. El Banco de México es la institución Head Office. ¿Qué digo cuando digo Head Office? Matriz, principal oficina de la banca de desarrollo. Una segunda e importantísima oficina de banca de desarrollo a nivel México es Nacional Financiera. ¿Qué importancia ha hecho Nacional Financiera en la vida de su existencia? Muchísimas cosas magníficas. Por ejemplo, estatuir un fideicomiso Fonatur. El fideicomiso Fonatur sirvió y sigue sirviendo a los estados de la República Mexicana. ¿Para qué? Para desarrollar en sus playas como Veracruz, como Cancún, como Playa del Carmen, como Acapulco, como Mazatlán, como etcétera, los centros turísticos de gran turismo. Entonces, ¿qué? El Banco de México hace la planeación, el Banco de México designa a su fiduciario Nacional Financiera para que con fondos de gobierno y privados, de manera conjunta, se haga el plan de desarrollo turístico. Esa es una de las grandes obras de Nacional Financiera. Otra institución de la banca de desarrollo que no se nos puede olvidar en la administración pública, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Otra, Bancomex, el Bancomex, Banco Mexicano de Importación y Exportación. Otra muy importante, el Banco Nacional del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Aquí en Veracruz la hay. El Banco Nacional del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Otra institución de banca de desarrollo, el Banco del Ahorro Nacional. Otra de muy reciente creación, Bansefi. Esas son instituciones de banca de desarrollo, ¿verdad? Que es banca gubernamental. Es la banca que pertenece a las finanzas de la Administración Pública Nacional. Esas bancas de desarrollo se mueven directamente, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en los estados con las Secretarías de Finanzas, ¿verdad? Las bancas de desarrollo. Las bancas de desarrollo funcionan tanto en la capital de la República, como en el puerto de Veracruz, como en Huatusco, como en Puebla, como en Oaxaca, como en cualquier parte. En todas partes está presente la banca de desarrollo, Developing Banking System, o sea, banca de desarrollo, sistema bancario de desarrollo, Developing Banking System, ¿verdad? Banca de desarrollo. No confundamos la banca de desarrollo con la banca comercial. La banca comercial aquí en México se desprende con Citibank, Banamex, con el Banco Bilbao Vizcaya, con el Banco Santander, con el Banco Hong Kong Shanghai Bank Corporation. ¿Cuál es ese? ¿Ustedes lo conocen? Seguro que ustedes tienen cuenta en aquel banco. No. Scotiabank era un banco que se llamaba comercial mexicano. Era un banco eminentemente poderoso por capitales veracruzanos. Desapareció con tantos problemas de la administración pública pasadas y surgió que lo compró Escocia y Canadá y se llama Scotiabank. Pero ese era el Banco Comercial Mexicano. El Banco Internacional después pasó a ser la Banco Vital, y ahora es HSBC, que quiere decir Hong Kong Shanghai Bank Corporation, o sea, es una institución financiera de China, de Hong Kong y de Shanghái.
¿verdad? Ya no es mexicana, por supuesto. Sí podemos señalar bancos mexicanos, no de gran aforo, desgraciadamente ahora. Bancoppel, Banfamsa, Banco del Bajío, Compartamos Banco y Banco Azteca, que aunque tiene fundado el Banco Azteca del 16 de septiembre de 1999, pues no es un banco con gran aforo. Y es el banco de mayor aforo de los que acabo de mencionar. ¿Qué quiero decir que tenga aforo o no tenga aforo? Que sus servicios bancarios son muy efímeros. Si te prestan 3,000 pesos, si te prestan 10,000 pesos, no te puedo prestar para un coche, menos para una casa, menos un fideicomiso, y eso con qué se estila. Desgraciadamente, ese es el momento que vive la administración pública mexicana y la administración privada desde el punto de vista financiero en nuestro México. Muy importante. O sea, ¿qué podemos decir? Una decadencia de la banca. Una decadencia de la banca. En los años 60, 70, la banca mexicana era la banca número 1 del mundo. Del mundo, no digamos de México, del mundo. Había 52 bancos en México distintos. El banco más importante del mundo se llamaba Banco Nacional de México, Banamex. Ahora ese banco ya ni siquiera es mexicano, desgraciadamente. ¿Verdad? Y después le seguían bancos tan importantes como el Banco de Comercio, el Banco de Londres y México, el Banco del Atlántico, el Banco Mexicano Somex, el Banco Comercial Mexicano, el Banco Mercantil de Monterrey, el Banco de Veracruz, infinidad. Por ahí llegábamos a 58 bancos. Desgraciadamente, una mala política pública, yo creo que de las peores del siglo XX. La expropiación de la banca por el Ejecutivo Federal dio al traste de las finanzas en México. Dio al traste a los bancos en México, dio al traste a la fama bancaria de gran alcurnia que en México existía. ¿Por qué digo de gran alcurnia? Porque los banqueros eran personas de la iniciativa privada, grandes estudiosos, de grandes carreras financieras, de grandes universidades mexicanas y extranjeras, de grandes doctorados en finanzas. Realmente era gente entregada a la banca mexicana. Y de la noche al día, un señor, siendo presidente de México, en el año de 1982, expropió la banca privada a todos los bancos. Y de ser sociedades anónimas pasaron a ser sociedades nacionales de crédito. Y nunca volver a recuperarse. Jamás nunca. Al contrario, perder los capitales, y al perder los capitales, perder la potencia financiera. A sus órdenes. ¿No se supone que la expropiación se justifica cuando en verdad se está dañando, en este caso, a los que están inmersos en este servicio? Sí. Pero en este caso, si estaba muy bien la banca, ¿por qué se hizo ese papel? Bueno, le voy a decir por qué, desgraciadamente. Porque el sexenio del presidente José López Portillo fue un sexenio presidencialista. En México no se hacía otra cosa que no fuera lo que dijese el presidente. Punto. Que no me gusta el gobernador de Puebla, quien lo quite. Que no me gusta el gobernador de Nuevo León, que me caen mal de su garzazada, que los quiten. Así. Se le hizo fácil. Claro, la Constitución dice la expropiación de bienes y servicios procede cuando se hace por utilidad pública y previa, bueno, antes decía previa, hoy dice mediante indemnización. O sea, porque ya diciendo mediante indemnización, te indemnizo tarde, mal y nunca, ¿verdad? Antes decía previa indemnización, pero los constitucionalistas me quitaron eso y ahora dice mediante, y mediante expropiaron simplemente. Recuerdo el día 1 de septiembre de 1982, en el mensaje dado por el presidente José López Portillo, el mensaje, el informe del día 1 de septiembre,
en donde sale y dice, a partir de hoy, ya no, bueno, recuerdo muy bien sus palabras, dijo, ya nos saquearon, ya nos robaron, ahora vamos a recuperarnos. A partir de este instante, todos los bancos privados mexicanos quedan expropiados a favor del gobierno. Punto, fue lo único que dijo. Y a partir del otro día, la banca amaneció cerrada. ¿Por qué? Porque inclusive despidieron al personal actual. Tuvieron que capacitar personal para las finanzas mexicanas. Nunca dieron pie con bola. Por mucho tiempo estuvimos trabajando con sociedades nacionales de crédito, sin que nos dieran crédito hipotecario, sin que nos dieran créditos al consumo, sin créditos a los vehículos, sin factoraje, sin leasing de arrendamiento, sin fideicomiso, sin ningún desarrollo financiero. En lugar de ser algo provechoso, esa política pública pésima del gobierno de José López Portillo, pésima, vino a dar al traste a las finanzas mexicanas. ¿Con qué? Con la pérdida de los bancos, como lo estamos sintiendo ahora, ¿verdad? Quizá Banamex no hubiera sido vendido al gobierno, al banco Citibank. Quizá el otro banco no hubiese sido vendido a los vascos. Quizá el otro banco no hubiese sido vendido a los de Santander, y así. Pero así fue, una mala política, una acción de la administración pública totalmente presidencialista. O sea, no se le dio la opinión al pueblo para que opinara, como ahora se le da. Cuando se va a modificar la Constitución, al pueblo, a las personas que pueden aportar algo, se les cita en el Congreso de la Unión y se les da el derecho a su opinión. Se llama plebiscito. El plebiscito, que es la opinión del pueblo cuando vamos a modificar algún concepto constitucional o algo importante dentro de la administración. Esto se dio cuando se iba a modificar aquello del petróleo. Los petroleros más importantes de Veracruz, ingenieros petroleros, comparecieron ante el Senado de la República, ante el Congreso de la Unión, a exponer su punto de vista de por qué no debemos aprobar la expropiación o la compartición o el compartir la extracción petrolífera. Y ellos dieron sus opiniones. Aquí no existía ni el plebiscito, ni la consulta popular, ni el referéndum. Era un gobierno donde nada más se hacía lo que el presidente decía. Y cuidado no se hiciera, porque se era el acabose. La época de López Portillo fue una época en que quitaba gobernadores, ponía a los que quería, no había el gobernador de elección popular, era el que quería el presidente, y así sucesivamente. ¿Por qué? Por la desgracia de ciertos gobiernos que hemos vivido en la administración pública nacional. Dígame, maestra. Bueno, es bien importante destacar en la administración pública la existencia del municipio. Todos los estados, Veracruz muy importante, tiene dentro de su administración pública 212 municipios. En el municipio, el munícipe, el cabildo, el presidente municipal, el jefe del ayuntamiento, es seleccionado, es escogido por elección popular. Y es escogido por quienes vivimos en un determinado municipio. Si en un momento dado tengo alguna queja contra el presidente municipal, compete solamente a los habitantes del municipio libre el quitarlo, el solicitar al Congreso local su destitución, dando las pruebas y dando las evidencias indispensables para tal acto. De lo contrario, el gobernador no lo puede retirar. De lo contrario, el presidente menos. Solamente el pueblo del municipio. El municipio carece de dos cosas importantes. El municipio carece de un poder legislativo propio y el municipio carece de un poder judicial propio. Ustedes dicen, bueno, pero siempre hemos vivido así. Sí,
pero ha habido una tendencia al cambio. En los Estados Unidos hay municipios, en el Valle de Texas, en el Valle de California, donde el municipio cuenta con su propia corte, el municipio cuenta con su propio poder legislativo y su propio poder judicial. El municipio, o sea, es muy distinto el county de, por ejemplo, Dallas, Texas, al county de Orlando. Entonces, el municipio de Dallas tiene su propia corte, tiene su propio poder legislativo, tiene su propio poder judicial. Igual el municipio de Orlando, pero eso hablamos de allá. Nosotros no, nosotros todavía esa función municipal la descentralizamos, o sea que la mandamos prácticamente a la federación, o la mandamos prácticamente a la capital del estado. ¿Por qué? Porque todos los municipios en Veracruz nos nutrimos ¿con qué? Respecto al poder legislativo, con nuestros abogados representantes que tenemos ahí en Jalapa, en el Congreso. Y ahí están muy bien, están trabajando por Huatusco. Y por el Poder Judicial nos nutrimos con lo que la capital del Estado nos da, gracias a lo que decía el maestro, el Tribunal Superior de Justicia, jueces y magistrados, ¿verdad? O sea, nos nutrimos con eso y vivimos muy bien. Pero se le denomina municipio libre. ¿En qué se focaliza la actividad municipal? La actividad municipal se focaliza en la empresa privada, la industria, el comercio, la educación, el sustento de los indígenas, ¿por qué no?, en un determinado territorio. Y el gobierno interactúa en el cabildo mediante ¿qué? Mediante políticas o estatutos de policía y estatutos de buen gobierno. Quiere decir que el cabildo en pleno, cuando se reúne a discutir algún asunto, el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento, los regidores, los ediles, discuten sobre una idónea seguridad del municipio gracias al estatuto de policía, una idónea, una excelente, una bien planeada vigilancia policíaca, ¿verdad?, para el municipio libre. Y por otro lado, el cabildo discierne sobre buen gobierno en el sentido de ¿qué? De darle a los municipios los mejores servicios públicos. La finalidad fundamental del municipio es tener contentos a sus habitantes, otorgándoles los mejores servicios públicos. Servicio público de gran seguridad, servicio público de agua, servicio público de alcantarillado, servicio público de alumbrado, avenidas, carreteras, panteones, mercados, escuelas, parques con auditorios con funciones múltiples, iglesias, etcétera, etcétera. O sea, ese es dentro del rango del buen gobierno, con la obligación de cada persona que vive en el municipio libre, ¿de qué? De pagar en el municipio donde vive sus impuestos, sus productos, sus derechos y sus aprovechamientos, ¿verdad? No en el de allá de enfrente, ahí donde yo vivo. Tengo que pagar mi agua, mi luz, mi predial, mi todo. ¿Para qué? Porque el municipio se nutre económicamente con los pagos de las contribuciones. Entendiendo por contribuciones el impuesto, el producto, el derecho y el aprovechamiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cumpla con la función fundamental del municipio libre. Función fundamental del municipio libre, prestar servicios públicos adecuados, acorde a las necesidades de cada persona que vive en el municipio, ¿verdad? Un municipio desaparece cuando concluye y termina la economía, cuando hay éxodo,
cuando sus habitantes se van, cuando se abandona el municipio, cuando ya no hay productividad, entonces, ¿quién cierra la vida del municipio? El Congreso local del Estado de Veracruz. ¿En consenso con quién? Los representantes con los partícipes del municipio que den su opinión, que ya no puede seguir subsistiendo el municipio, y con el acuerdo absoluto y debidamente publicado en la Gaceta del Gobierno veracruzano sobre el cierre del municipio por falta de economía o por inseguridad o por falta de recursos, ¿verdad? Ha habido dentro de la vida municipal en algunos estados, aquí en Veracruz 2 estados les pasó eso, que por la situación de descuidar el desarrollo sustentable desaparecieron los municipios. O sea, ¿en qué sentido? En que si ese municipio era una selva hermosa, en donde había animales con extinción, en donde había animales que no existen y que está prohibido su extinción, como los cocodrilos, como los tigres, como los leones, como los lagartos, como los tucanes, como la zona de Veracruz allá en el sur, si eso se deprelara, se iría en contra del desarrollo sustentable y ello haría que el municipio ese terminara su existencia. Hay otras causas por las cuales desaparece el municipio, la económica. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre estos casos que hemos planteado. ¿Alguna duda? ¿Cuáles son los estados donde desaparecieron los municipios? No, donde estaban por desaparecer. Aguadulce. No son el estado de Veracruz, Aguadulce. Hubo una época en que no había productividad, en que no había desarrollo sustentable, en que estaban depredando prácticamente la flora y la fauna, y estaba casi por perderse el municipio de Aguadulce. Y otro municipio acá en la zona norte de Veracruz, cerca de Tantoyuca, Potrero del Llano. Pero a sus órdenes. Quería comentar lo siguiente, doctor, que hablando usted del municipio libre, que se rige en base a la ley número 9 del municipio libre, sí, y al bando del buen gobierno. Exacto, al bando del buen gobierno. Ahorita hablamos del bando del buen gobierno. Adelante, maestro, dígalo. Usted comentó que el plan de desarrollo municipal se le entrega al gobernador. Por lo que yo tengo entendido, se entrega al Congreso del Estado y ahí se analiza lo que sí se aprueba o no se aprueba. Sí. Lo que yo decía es que el día 15 de enero se reúnen, después de haber sido presentado todo eso al Congreso, todos los presidentes municipales para presentar lo que ya queda de la obra a desarrollar en el año. Y la próxima reunión con el gobernador es cuando la obra esté cumplida, el 15 de diciembre de ese mismo año. Sí, maestro. No, gracias a usted, gracias a usted. ¿Alguna otra duda, mis queridos alumnos? ¿No? Bueno, pues, no sé, doctor, si hemos terminado. Muchísimas gracias. Consérvense de maravilla. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues esperemos que en breve vuelva a estar aquí con ustedes en esta bella ciudad de Huatusco. Excelente grupo de alumnos. Silencio. Muchas gracias. A sus órdenes, doctor. Gracias, doctor. Que se oiga más fuerte el aplauso para el doctor. Pues ha concluido una sesión más. Con esto concluimos ahora sí el diplomado de la Administración Pública en México y el Derecho. El segundo diplomado no tiene nada que ver con ustedes, ni con sus carreras, ni con sus intereses. Nada que ver, es el diplomado en docencia nada más. Y tampoco les va a beneficiar mucho porque no tiene puntos para el escalafón, mucho menos. No, sí tiene. Sí tiene. El próximo mes nos corresponde dar inicio con el diplomado en docencia. Precisamente lo vamos a estar concluyendo un mes después.
Eso que quiere decir que en abril y mayo vamos a estar viendo el diplomado en docencia, para en junio arrancar ya con la primera materia de la malla curricular de la maestría en Ciencias de la Educación y la Comunicación de la Universidad de las Naciones. Hay que recordar que, como se nos decía, bueno, el diplomado en docencia tiene, aparte del valor curricular, tiene un puntaje para el escalafón, que está inscrito en el sistema mixto escalafonario, entonces tanto para el nivel estatal como para el nivel federal, les va a servir, al igual que la maestría. La maestría también está inscrita en el sistema mixto de escalafón. Entonces, yo espero, no sé si me programen, que yo soy el que programa a todos los catedráticos del área de posgrados, no sé si me programen para yo estar con ustedes en el diplomado de docencia, yo espero que sí, que tengan la oportunidad de venir y compartir el conocimiento que ustedes tienen conmigo, porque yo no les voy a venir a enseñar absolutamente nada, al contrario, yo me voy a venir a aprender de ustedes y vamos a compartir experiencias, si es que esto así se da. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evaluar el diplomado de la Administración Pública en México y el Derecho? Ustedes recibieron ya vía correo electrónico y si no aquí en el disco compacto, una antología de la materia. Se va a realizar un resumen de esta antología. ¿Qué características tiene el resumen? A los que yo ya les envié el correo electrónico, ya lo deben recibido, hay una presentación PowerPoint que dice características de trabajos de investigación de la Universidad de las Naciones. El primer trabajo es el resumen precisamente, donde viene ahí las características, los elementos que lo componen y sobre todo qué considerar para elaborar su resumen. ¿Sí? Sobre por qué hago esto, porque de una u otra manera no nos hemos puesto de acuerdo los académicos en cómo hacer un resumen. Cada uno tiene una idea muy distinta del resumen, unos que subrayan ideas principales, otros que es una síntesis, otros que es copiar y pegar, que eso no me gusta, porque luego copiamos los 3 primeros párrafos de la página 1, nos brincamos 20, copiamos los del medio, nos brincamos 3, copiamos los del final, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos al final de cuentas, colegas, ¿qué es? Que se entienda la lectura y que ustedes con sus propias palabras desarrollen las ideas principales de la antología. No más del 25% del texto original. Ojo, no más. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando decimos un porcentaje o vemos una cifra, automáticamente nuestra mente se va a esa cifra, ¿no? Entonces, si yo les llego a mandar una antología de 500 hojas, como lo es la antología del diplomado en docencia, imagínense el 25% de 500. Me avientes un resumen de 125, 130 hojas. Me van a odiar y van a odiar la universidad y todo lo demás. Entonces es no más. ¿Sale? ¿Qué es lo que busco? ¿O qué es lo que voy a evaluar en sus resúmenes o en sus trabajos? Nunca les voy a evaluar cantidad de hojas. Les voy a evaluar que se note que se haya comprendido la lectura, que hayan sabido identificar las ideas principales, que las hayan desarrollado en un lenguaje propio y que no se está cometiendo al final de cuentas plagio, que no se está copiando y pegando. ¿Vale? Entonces, consideren por favor el documento que les envíen también por el correo, en el mismo correo, que se llama Ejemplificación Estilo APA en Contenido y Desarrollo de Productos de Aprendizaje. El estilo APA, ¿qué significa? El de la American Psychological Association, es el estilo de publicación que nosotros seguimos adaptado a la Universidad de las Naciones. Entonces, como viene el ejemplo de la tabla de contenido, que no es otra cosa más que el índice, ustedes se van a dar cuenta, los que no han recibido el correo, una que no está numerado. Para la APA ya no existe el 1.1, ni el 1.2, ni el 1.3, porque luego se acercamos el 1.1.1, y luego 1.1.1.1.1.3, y nos perdemos al momento de estar numerando de esa manera. Entonces la APA, estamos trabajando únicamente 3 niveles de encabezado. En el documento de ejemplo ahí viene cuáles son los 3 niveles de encabezado, su formato, el tipo de letra a utilizar, el interlineado, si va en negrita, si va a la izquierda, si va centrado y demás. Si tienen alguna duda, en el correo viene mi correo personal, viene mi Twitter, viene mi perfil del Facebook. En cualquiera de los 3 me pueden ustedes contactar. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos platicado, maestro? Es que a mí me pasó que cuando me puse a leer la antología,
Para mí todo es importante, sinceramente, no sé, yo creo que ya las metodologías ya están muy resumidas, yo me imagino que ya están muy resumidas, porque de hecho pues vienen lo que son las funciones, por ejemplo, de las secretarías, su definición y cosas así, que se me va a hacer bastante difícil resumirlas. ¿Cuál sería el objetivo de su trabajo? Pues ahorita lo que me estás diciendo sería transcribir las propias palabras o delito, Ok. ¿no? O sea, ese Sí sería y no, porque la transcripción es una copia literal. Pero ¿cuál es el objetivo que usted perseguiría al elaborar su resumen? Dar a conocer la importancia de la administración pública, describir la división de la administración pública federal, estatal y municipal. Todo va a depender del objetivo que ustedes se planteen para poder elaborar el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿pueden hacer un resumen de una hoja? Sí. Sin embargo, quedaría corto porque es mucha la información y está condensado. Pero todo va a depender del objetivo que ustedes se planteen. Es bien importante el objetivo en los trabajos académicos, maestros. Porque si no, nos vamos o nos podemos perder y caemos en que, y en verdad, sí es importante todo, pero no siempre es importante resumir todo, sino ir identificando ideas principales. Un tip que ustedes quizá ya lo sepan: ¿cómo podemos identificar la idea principal de un texto? Está haciéndonos una pregunta bien sencilla. ¿Acaba de ir al cine usted? ¿Tiene poco de ir al cine? ¿O alguna película que haya visto en la tele, novela? William Levy. No, casi novela. ¿No? ¿Serie? Bueno, a lo mejor película, la película fue la de Frozen. ¿Cuál? La de Frozen. La de Frozen. ¿De qué trata? Es de dos hermanas. Una de ellas, bueno, son princesas. Una de ellas desde pequeña ya nace con poderes de crear nieve, cosas de hielo. Llega un día que pasa un accidente con la hermana, como que le tira hielo al cerebro, cargas de hielo. Los reyes las llevan con unos, ahí son como gnomos, no bueno qué son. Y ellos la curan y le dicen a los papás que bueno que no fue la descarga del corazón, que es más fácil cambiar el pensamiento que el sentir del corazón, pero que la niña tenía que tratar de controlar sus poderes, ¿sí? Para no perjudicar a las demás. Bien, ya no nos cuenta el final porque no lo he visto. ¿Qué acaba de hacer la maestra? Hacer un resumen de la película. ¿Sí? La pregunta clave para poder identificar la idea principal de todo un texto es preguntarse de qué trata. ¿Sí? Obviamente primero se lee, ¿no? O sea, yo le recomiendo darle una lectura normal, disfrutando la lectura, y preguntarse de qué trata. Y enfocarse al tema. Y entonces se puede ir desarrollando. Tip número 2. Si me escucharan los socios de Toastmasters ya me estarían regañando porque dije tip. Ok, consejo número 2. Hagan una tabla de contenido, hagan un índice con todas sus ideas principales. Y que sus ideas principales sean sus cabezas de capítulo. Para que luego ustedes se pregunten de qué trata este capítulo. Y lo puedan desarrollar. Entonces, después de la lectura, ya con una tabla de contenido, con una estructura, un índice, ustedes pueden ir desarrollando entonces el trabajo y ya no cuesta trabajo. Que por lo general nosotros nos sentamos frente a la computadora y hacemos un suspiro, respiramos y se nos atrofian los dedos, ¿verdad? ¿Y ahora qué pongo? Y ya no trabajamos, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. ¿Qué es lo que estoy esperando de ustedes? Que cometan errores. Que yo les llamo áreas de oportunidad. Eso es lo que estoy esperando. ¿Por qué? Porque la forma en que los voy a ir evaluando va a ser una evaluación progresiva. Yo les detecto áreas de oportunidad y lo que busco es que en el siguiente trabajo ya no tengan esas mismas áreas de oportunidad, tengan otras. ¿Sale? Y que para el siguiente hayamos corregido ya no nada más una, sino 2 o 3 o 4 áreas de oportunidad. Al final de su maestría van a estar publicando en cualquier revista de investigación científica.
¿sí? Esperamos que sea ya en la revista de la Universidad de las Naciones, para ese entonces, si es que me lo autorizan. ¿Vale? Entonces, disfruten el trabajo, no se me estresen demasiado. ¿Vale? No se me estresen demasiado. Tienen un mes para hacerlo. No se duerman en sus laureles porque tienen un mes para hacerlo. Pero ustedes lo van a tener que enviar al correo electrónico de la maestría al menos un día antes de su siguiente sesión, que es el día 12 de abril. Es decir, al día viernes 11 de abril ustedes tienen que haber mandado su trabajo vía correo electrónico. ¿Sale? Con portada, con tabla de contenido, con el desarrollo del resumen, con la referencia bibliográfica. ¿Ok? Esto es bien sencillo. Ya cuando vayamos a ver lo del ensayo, ya platicamos del ensayo. Cuando vayamos a hacer reseña crítica, vemos lo de la reseña crítica y así nos vamos a ir. Conforme vayamos a ir desarrollando con distintas competencias también en nosotros, es que vamos a ir cambiando el tipo de trabajos elaborados. ¿Sale? Vamos a empezar con los resúmenes. También se puede dar con un resumen de diplomado en docencia. Sin embargo, de eso ya hablamos a partir del siguiente mes. Bien, colegas, dígame, Marcelo. No, es la pura antología de referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque la referencia bibliográfica es la fuente de donde nosotros obtuvimos la información y únicamente se pone en la que consultamos. Aunque la antología tenga 50 referencias bibliográficas o fuentes de bibliografía, nosotros utilizamos la antología. Nada más. Gracias, colegas. Hasta el próximo mes. Antes de que se vaya, quiero dar una pequeña información. Ya les digo, la próxima sesión es el 12 de marzo. Estamos 12 de abril. Quería preguntar, ¿por alguien así que sea los sábados? Me refiero a los cursos que tienen ustedes, para poder, podrían venir tal vez unas 5, unas 12 en sus cursos y alguna verla por internet, ¿sí? la sesión, pero lo recomendable es que asistan, ¿sí? Porque sin duda pues, es mejor que la sesión así por. Y la siguiente es muy fuerte también, que es el diplomado en docencia, ¿sí? Bien, otra cuestión importante, algunos maestros me han estado pues, solicitando lo que son constancias, porque están haciendo trámites de becas ante el CENTE, ¿no? Bueno, a través del CENTE, a través del sindicato. Lo que les quiero comentar es que, por ejemplo, los documentos que por lo regular nosotros les proporcionamos para esos trámites son un paquete de 4 constancias, ¿sí? El costo de este paquete es de 300 pesos y son 4. Les comento, una constancia indica que ustedes están inscritos y aceptados en la maestría. Una segunda es la constancia de costos. La tercera es una constancia de inicio y términos de cada cuatrimestre, los periodos, ¿sí? Y la cuarta es un plan de estudio donde vienen las materias que se cursan, ¿sí? en cada cuatrimestre, ¿sí? Ahora, también para sus trámites de becas les solicitan facturas, pero estas nosotros las proporcionamos por cada término de cuatrimestre, ¿sí? Las facturas no es por cada mes, ¿sí? Son por cada cuatrimestre, entonces se ve posteriormente. Para iniciar sus trámites los pueden hacer con este paquete de 4 constancias, además también con los recibos que nosotros les proporcionamos, que bueno, si cuando sea necesario que ustedes estén haciendo trámites de becas, me dicen que se los están solicitando, que sean por separado los conceptos, es decir, que vean la inscripción y la colegiatura. Bueno, si ustedes me lo indican, así se lo podemos hacer, el recibo, el honor del recibo, ¿sí? Esto es para la cuestión de trámites de becas. ¿No tienen ustedes alguna? Las facturas vienen englobadas todo, también viene, por ejemplo, indica la inscripción al cuatrimestre, que es de 2,000 pesos, y después viene 4 colegiaturas, indicando los meses, ¿sí? En que se cursa ese cuatrimestre, por la cantidad de 4,800 pesos, entonces ya la factura es de 6,800 por cada cuatrimestre. Es importante también que las facturas, una vez que terminen ustedes de pagar el cuatrimestre, inmediatamente ustedes soliciten la factura, ¿sí? No deben de proporcionar su RFC.
¿Cuánto me dijo de los documentos que van a realizar? 300 el paquete de 4 por estancias. Sí. También es importante que nos soliciten con anticipación, si unos 15 días. De hecho, toda la documentación nosotros la solicitamos a Veracruz. ¿Sí? Entonces, tenemos cierto tiempo. Las credenciales son 100 pesos, ya tienen la credencial. Y bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Muy importante mencionarles es, bueno, de acuerdo a nuestra experiencia, incluso si ustedes ven lo que les solicitan de documentos para trámites de becas a través del sindicato, el curso de homologación o curso de diplomados no lo incluyen en esas becas, es a partir de la maestría. Pero bueno, está muy bien que ahorita ustedes estén haciendo ya con sus investigaciones para que cuando entren a la maestría, pues ya sí, puedan, ya les hayan contestado dentro de 4 meses. Sí. Pues no, ahí tendrían ustedes que investigar, ¿sí? Pero yo me imagino que vas a través del sindicato para ir, el maestro me hizo favor de enviarme un formato de la sección 32. ¿Vale? Les puedo enviar el que el maestro me proporcionó de la sección de 32 del centro. ¿Sí? Ustedes pertenecen a la sección 32 del centro. Yo me imagino que es lo mismo, ¿no? Pero deben de realizar sus investigaciones en el sindicato. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces voy a dar la información. Gracias. Decíamos que hay 12 secretarías de Estado. 12 secretarías. Dentro de esas secretarías de Estado está la Secretaría de Gobierno. ¿Cuán importante es la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz? Fundamental. Y fundamental para el jefe del Ejecutivo. La Secretaría de Gobierno, por ahí creo que ya tienen inclusive anotadas las facultades y funciones de la Secretaría de Gobierno en Veracruz, son las siguientes. 1. El secretario de Gobierno proyecta y redacta los decretos de ley que va a presentar el gobernador al Congreso local. Redacta los decretos de ley. Auxilia al gobernador de Veracruz en la redacción de las leyes que han de presentarse en el Congreso local para su estructura y para su publicación en su caso. La Secretaría de Gobierno tiene la facultad también de marcar la política interna del Estado de Veracruz. Ustedes están imbuidos en que todos los días trabajan con esos jóvenes menores. Y como este curso, este diplomado de Administración Pública y el Derecho, qué bueno que tocamos el aspecto que ustedes, espero no les haya yo dejado alguna duda, ¿verdad? O alguna pregunta, o alguna situación, ¿verdad? Porque ustedes manejan estos jóvenes, cualquier día pueden tener un problema con alguno de ellos, y que ustedes sepan hasta dónde pueden llegar ustedes, ¿verdad? Ustedes son autoridad suprema en su escuela, total. Entonces, como decía la maestra, no puede entrar ninguna autoridad sin una orden de cateo a tratar de hacer una investigación para nada. Ustedes tienen la autoridad suprema dentro de la escuela, el llamar la atención a sus alumnos en la forma y términos, ¿verdad? El sancionarlos si hubiese alguna riña dentro de su escuela, ya no tanto afuera, porque eso ya compete a una autoridad policíaca, pero sí que sepan que tienen derecho, ¿verdad? Bien, bueno, dentro del ámbito de la administración pública veracruzana, observar
de sancionar previo procedimiento investigatorio a todos los funcionarios públicos dentro de la administración estatal, no solo del gobierno del Estado, sino de los gobiernos municipales. La Contraloría Interna de Veracruz es una secretaría que tiene que ver con todos los funcionarios públicos. Los sanciona, los investiga previa queja que haga cualquier particular de algún funcionario. Esa Secretaría de la Contraloría le da la oportunidad al funcionario público de defenderse, le da la oportunidad de que exprese su garantía de audiencia, presentando pruebas en su favor para aclarar y definir su inocencia. Si por el hecho por el cual se le ha abierto una investigación al funcionario se resuelve que es culpable de algo, hay las siguientes sanciones. Primero, amonestación pública, el manejo del colegio notarial, o sea, el manejo del colegio notarial en todo lo que es su estructura, su organización, la disposición de los notarios por parte del secretario de gobierno en todo lo largo y ancho del terreno del Estado veracruzano, y también otra facultad, el hecho de manejar todo lo que son los exámenes de oposición para el notariado latino. Esas son facultades de la Secretaría de Gobierno. Una facultad importantísima con la que prácticamente vive diariamente el secretario de Gobernación, o llamado en Veracruz de Gobierno, es el manejar el agro veracruzano, la pequeña propiedad agraria, los predios, los ejidos y todo lo que es el campo agrario en Veracruz, ¿verdad? Hay una secretaría muy importante dentro de las secretarías de Estado en Veracruz, la Secretaría de la Contraloría Interna. Es un secretario el que la maneja. Es un secretario que se ocupa de vigilar, ¿quién marca la política interna en el Estado? El gobernador. La Secretaría de Gobierno tiene la facultad también de vigilar que de manera coordinada los municipios de Veracruz manejen su propia política interna, ¿verdad? O sea, su propia política de cómo gobernar, ¿verdad? Otra función de la Secretaría de Gobierno es manejar el registro público de la propiedad y del comercio. Manejar también el registro civil de las personas. La Secretaría de Gobernación maneja las actas de nacimiento, de función, matrimonio, divorcio, etcétera, etcétera. Otra función de la Secretaría de Gobierno es el apostillado de documentos mexicanos para tener validez en el extranjero, ¿verdad? El apostillado de documentos mexicanos para tener validez en el extranjero. Otra facultad importantísima de la Secretaría de Gobernación en Veracruz es